Tribunal Constitucional. Buenos días, de pie por favor. Audiencia pública de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, Lima, 7 de agosto de 2014, presidida por el magistrado señor Ernesto Blume Fortini e integrada por los magistrados señores Carlos Ramos Núñez y Marianela Ledesma Narváez. Secretario de Sala, doctor Flavio Reategui Apaza. Señor secretario relator, dé cuenta de las causas programadas para el día de hoy en las cuales se haya solicitado informe oral. Señor presidente de la sala, señores magistrados, buenos días. A continuación voy a dar cuenta de aquellas causas en las que las partes se han prestado a informar oralmente conforme a lo previsto en el reglamento normativo del Tribunal Constitucional. Causa número 1, expediente 3700-2010, proceso de Arias Data, iniciado por don Carlos Alberto Fonseca Sarmiento contra Equifax Perú Sociedad Anónima. Por la parte demandada ha solicitado informar el doctor Samuel Abad Yupanqui. Perdón, parte demandada. Señor abogado, puede informar. Sí. Alcánzalo, por favor. Muy buenos días, señor presidente, señor magistrado, señora magistrada. Venimos en representación de Equifax, una central de riesgo, para solicitar que la demanda presentada por el señor Carlos Alberto Fonseca sea desestimada y en consecuencia se declare infundada, como lo han hecho las diversas instancias del Poder Judicial. Quisiera, antes de precisar las razones por las cuales se justifica que esta demanda este recurso de agravio constitucional sea desestimado, indicar brevemente cuáles son los aspectos que solicita el demandante. Equifax, mi patrocinada, es una central de riesgos. Técnicamente se le conoce como Central Privada de Información de Riesgos, es decir, CEPIRS. Así lo desarrolla la ley. ¿Qué es lo que solicita el demandante? En una demanda que ya se ha presentado con otras entidades similares. Lo que solicita es que la información sobre sus deudas correctamente pagadas, eso se llama información positiva, sea eliminada de la central de riesgos. Solamente, a juicio del demandante, debería incluirse en la central de riesgos la información negativa, es decir, la información de deudas no pagadas oportunamente o nunca pagadas. En segundo lugar, lo que solicita es que la central de riesgos no precise los montos de las deudas, solamente que se diga algunos adjetivos como, por ejemplo, deudas normales. En tercer lugar, pide que haya derecho al olvido, que se elimine la información positiva, vale decir, de deudas pagadas oportunamente. Y finalmente, considera que debe excluirse de las centrales de riesgo
la información sobre su domicilio y sobre su ocupación, información que ha sido recogida de fuentes públicas, no de fuentes privadas. Esos son los 4 temas que solicita el demandante. ¿Cuáles son las razones que justifica que el recurso de agravio sea desestimado? En principio, hay que tomar en cuenta el rol que cumplen las centrales de riesgos en una economía social de mercado. ¿Qué permite la central de riesgos? Contar con información sobre la situación patrimonial de las empresas y de las personas naturales. ¿Para qué? Para facilitar el crédito, para facilitar el ahorro, para determinar cómo se maneja el dinero en el mercado. Es información que viene de fuentes públicas. Y hace mucho tiempo la Corte Constitucional Colombiana, en una sentencia que hemos citado, en la sentencia C-1011 del 2008, reconoció la importancia de las centrales de riesgo porque permiten el ejercicio de la libertad de información, de la libertad de empresa y permiten democratizar el crédito. Eso como una cuestión previa, resaltando que la labor de las centrales de riesgo está regulada hace mucho tiempo. En 2001 se aprobó la ley 27489, el 2001 hace 13 años, que desarrolla la labor de las centrales de riesgo. Finalmente, como cuestión previa, un dato adicional. Este tema se enmarca en lo que se conoce como el derecho a la protección de datos personales o el derecho a la autodeterminación informativa, que recientemente ha motivado una ley, la ley 29733 y su reglamento, que es la ley de protección de datos personales de 2011, que establece expresamente en su artículo 14, no se requiere el consentimiento del titular de datos cuando se trate de datos relativos a la solvencia patrimonial y de crédito conforme a ley. No se requiere el consentimiento de una persona cuando se trate de datos relativos a su solvencia patrimonial y de crédito conforme a ley. ¿Cuál ley? La ley de las CEPIRS. Eso como marco de referencia para ingresar a examinar los 4 temas cuestionados por el demandante. En primer lugar, él considera que debe eliminarse la información positiva. Una central de riesgo tiene 2 tipos de información. Información negativa, tengo un préstamo y no lo pago nunca, o lo pago en forma atrasada. Y la información positiva es aquella información donde dice que yo tengo un préstamo, un crédito hipotecario y pago mensualmente de manera puntual. Vale decir, él considera que la información positiva de mis deudas correctamente pagadas no debería estar en una central de riesgo. Eso es absurdo, porque la central de riesgo, la finalidad de la central de riesgo es informar, como lo dice la ley, sobre la solvencia patrimonial. Y la solvencia patrimonial no solamente implica que pague o no pague, sino que pague también bien. Eso favorece al demandante porque si yo pago mensualmente mi crédito hipotecario, es probable que si pido un próximo préstamo, me lo den sin ningún problema, o me incremente el monto del préstamo. Es decir, para una central de riesgo y para el crédito en su conjunto es importante incluir no solamente información negativa, sino también información positiva, que el demandante considera que se elimine. La legislación comparada mantiene la información positiva en todos sus extremos. En segundo lugar, el demandante dice no debe indicarse los montos de las deudas que tengo. Si yo le debo al banco de crédito por mi tarjeta 1.000, 2.000, 3.000, él le dice no se debe indicar esos montos. Debe decirse, muy bien, tienes una deuda normal, la estás pagando correctamente o no. No precisar los montos. Eso tampoco tiene coherencia. ¿Por qué? Porque si yo tengo una deuda que pago mensualmente, que es una deuda que asciende a 30.000 soles, no va a ser lo mismo si tengo una deuda de 1.000 soles, que la pago puntualmente. ¿Por qué? Porque es importante determinar los montos en la central de riesgo a efectos de que si mañana más tarde la persona quiere un crédito y se evidencia que ha pagado 30.000 soles puntualmente, es obvio que eso lo va a beneficiar. Es obvio que eso va a favorecer el acceso al crédito. En consecuencia, una calificación de normal, regular o mala no es suficiente. Es importante que se mencionen los montos cuando se trata de deudas positivas, por ejemplo. Eso permite, reitero, determinar la capacidad de pago y lo autoriza expresamente la ley de CEPIRS. En tercer lugar, considera el demandante que debe haber derecho al olvido. Estamos absolutamente de acuerdo con el derecho al olvido o la caducidad del dato, pero hay que diferenciar nuevamente la información negativa de la información positiva.
Respecto a la información negativa, no pagué la deuda, la pagué de manera atrasada, la ley contempla expresamente el derecho al olvido. Establece el artículo 10 de la ley del CEPIR, inciso D, que hay un plazo. Luego de ese plazo ya no puede aparecer la información negativa. ¿Por qué? Porque la información negativa, en la experiencia comparada, genera el problema de las listas negras. Permite la discriminación si la mantengo eternamente, o sea, por eso hay plazos. Pero no es lo mismo tratar la información negativa que la información positiva. Porque la información positiva no tiene plazo en la ley. Y no tiene plazo en general en la experiencia comparada. ¿Por qué? Porque es importante saber si soy un buen pagador. Si he pagado correctamente, mensualmente, de manera puntual, ahí no tiene sentido ponerle un plazo. Porque eso ayuda y favorece que yo pueda más adelante pedir un préstamo o pedir un incremento del crédito que había solicitado. No se le puede dar el mismo tratamiento de información diferente. La información negativa no es lo mismo que la información positiva y en consecuencia el derecho al olvido sí funciona legalmente en la información negativa. No debe funcionar en la información positiva. El solicitante, el demandante considera que sí debe ocurrir y nosotros desestimamos o rechazamos esa pretensión. Finalmente, el demandante considera que las centrales de riesgo no deben tener información sobre el domicilio u ocupación de la persona. Las centrales de riesgo tienen esa información, ¿por qué? Porque la tienen de fuentes públicas. Si un abogado escribe un artículo y pone Juan Pérez y abajo abogado, ese artículo se publica y yo puedo tener esa información y decir muy bien, ese señor Juan Pérez es abogado, porque lo he obtenido de una fuente pública. Si aparece la dirección en una guía telefónica, aparece la dirección en una fuente pública, la central de riesgo la toma de ahí. No es que la central de riesgo intervenga comunicaciones o haga cosas ilegales, no. La información sobre domicilio u ocupación está permitida expresamente por la ley, siempre que se trate una información que viene de una fuente de acceso público. Eso lo permite expresamente la ley de CEPIRS, artículo 2, inciso H. Se refiere expresamente al domicilio y a la profesión. En consecuencia, no tiene coherencia solicitar que se elimine esa información porque viene de una fuente pública. Finalmente, quiero indicarle, señores magistrados, que este caso es un expediente del 2010. ¿Por qué? Porque este es el segundo caso que presenta el demandante. Contra otra central de riesgo ya había presentado un caso anterior. Un caso anterior que fue resuelto por la anterior conformación del Tribunal Constitucional en la sentencia 031-2010, donde el tribunal declaró infundada la demanda. Esta sentencia fue colgada en el portal electrónico el 13 de junio del 2014. Es exactamente el mismo demandante con una central de riesgos distinta, Acelor, que fue declarada infundada por el Tribunal Constitucional, donde las pretensiones eran exactamente la misma. ¿Qué ocurrió? Que el tribunal optó por esperar ese pronunciamiento original para luego resolverlo. ¿Qué ha pasado? Es que obviamente es público que ha cambiado la conformación del tribunal y ahora se presenta esta demanda como otra conformación, pero le reitero que hay un antecedente del mismo demandante en el expediente 031-2010 había data, resuelto y publicado el 13 de junio de 2014. Por esas razones solicitamos que el recurso de agravio sea desestimado y en consecuencia que la demanda sea declarada infundada. Gracias, señor abogado. El señor magistrado Carlos Ramos desea preguntar. Claro, ciertamente, señor presidente, al señor abogado de la parte demandada, ¿no? El récord financiero de una persona a través de esta información positiva supone simplemente indicar que ha pagado puntualmente o contiene otra clase de información. Como no, en el expediente están los reportes que ha adjuntado el demandante y ahí se puede apreciar que indica los pagos efectuados, los montos realizados y todo el detalle que es público, porque eso se obtiene, por ejemplo, de información que cuenta la Superintendencia de Banco y Seguros. Es decir, la información de esa naturaleza, conforme lo permite la propia Ley de Protección de Datos Personales, viene de fuentes de acceso público y en esa medida no requiere un procedimiento expreso. Ahora, ¿cómo se accede a esa
a esa información? ¿Cuáles son las distintas modalidades de acceso por ejemplo, en el caso de la central de riesgo que usted representa? La ley de CEPIRS, la ley 27489 del 2001, establece precisamente en su artículo 7 cuáles son las fuentes de información. Por ejemplo, establece que las CEPIRS podrán recopilar información para su banco de datos tanto de fuentes públicas, que es una opción, como de fuentes privadas, sin necesidad de contar con la autorización del titular, en la medida que se celebre un convenio o un contrato con una entidad bancaria, por ejemplo, para obtener esa información, bajo la necesidad y el supuesto de que la información sobre la solvencia patrimonial es importante en una economía social de mercado para favorecer el crédito. Una información también es pública, la concede la Superintendencia de Banca y Seguros, que también tiene una central de riesgos que permite brindar este tipo de información. Es decir, la central de riesgos es una central privada, pero la Superintendencia también es una institución que cumple ese rol, pero es pública. Sí, yo me refería básicamente a la manera como una empresa, un ciudadano, ¿no?, accede a la central de riesgo y la central de riesgo ofrece la información. Es decir, deseamos saber la información del doctor Samuel Abad, por ejemplo, ¿no?, acerca de su récord financiero. Es decir, ¿se paga por eso? O simplemente desearía que me explique, ¿no? ¿Cómo no? A ver, hay que distinguir dos supuestos. El supuesto de un tercero que quiere obtener información y que acude a una central de riesgos, puede acceder a la información. Obviamente hay un costo que efectuar. La central de riesgos es una empresa y esta actividad se desarrolla en el marco de la libertad de empresa en una economía social de mercado. Es un tercero, pero yo como particular tengo derecho a acceder gratuitamente cuando se trata de que quiero saber información. Es más, la Ley de Protección de Datos, que ha dado una regulación integral de esta materia, reconoce una serie de derechos que en la teoría suelen denominarse los derechos ARCO, que tiene la persona titular de datos. Los derechos ARCO, ¿en qué consisten? El derecho de acceso, por eso viene la palabra A. El derecho de rectificación, de ahí la R. El derecho de corrección del dato, puede ser incorrecto. O el derecho de oposición, vale decir, si yo en una central de riesgos tengo información que viene de fuente pública, pero yo no quiero que aparezca, porque yo le doy mi consentimiento, puedo ponerlo. Lo justifico y se puede eliminar. Eso lo permite expresamente hoy día la Ley de Protección de Datos Personales como una parte de lo que la teoría conoce como derechos ARCO. Es decir, el titular de los datos personales tiene derechos porque estamos hablando de un derecho fundamental. Es lo que se conocía antes como la autodeterminación informativa y que ahora la ley denomina protección de datos personales. O sea, la persona está suficientemente garantizada y también el acceso a la información en una economía social de mercado está permitida para obtener esa información que permita favorecer el crédito. Y yo quería hacer una pregunta final que en realidad es un pedido para que usted nos aclare un aspecto. Bien sabemos que la Big Data comprende dos derechos, que es el derecho al acceso a la información pública y el derecho de la reserva de la información privada consignada en bancos de datos, sean públicos o privados. Y el tema que nos trae hoy día juega con la problemática del parámetro de información positiva en el sentido de cuáles son los parámetros para tener información positiva y oponerse a la eliminación de esa información positiva que puede plantear quien es, digamos, el titular de esa información positiva. En ese sentido, yo quería ocultar su opinión para que usted nos diga si en principio la información positiva puede ser materia de un pedido de reserva por el titular de esa información. Y en caso de que usted opine que eso es así, ¿cuáles serían los parámetros? O sea, ¿qué aspectos de una información positiva pueden ser reservados y qué aspectos pueden ser de libre acceso? Como no, señor presidente, una precisión inicial. Al momento de citar la sentencia anterior, creo que no cité correctamente. La sentencia anterior resuelta por el TCE es la 831 del 2010. 831 del 2010, presentada por el mismo demandante, el señor Carlos Alberto Fonseca. Como señalamos hace un momento... Perdón, señor abogado, usted citó también la 031 de 2010. ¿Perdón?
sí, esa no. Es la 831 también, no es la 031, es la 831. Omití el 8 en realidad, mil disculpas. Como usted mencionaba, señor presidente, una persona titular de datos tiene derechos. Y un derecho es a oponerse. ¿En qué consiste el derecho a oponerse? Está desarrollado expresamente en la Ley de Protección de Datos y en la teoría. El artículo 22 de la Ley de Protección de Datos dice, siempre que por ley no se disponga lo contrario, y cuando no hubiera prestado consentimiento, porque en este caso estamos hablando de supuesto de información que se obtiene sin prestar consentimiento, porque es información financiera, que está permitida por ley, el titular de datos personales puede oponerse a su tratamiento. ¿Cuándo? Cuando existan motivos fundados y legítimos relativos a una concreta situación personal. Creo que me van a secuestrar, por ejemplo. En caso de oposición justificada, el titular o el encargado del banco de datos personales debe proceder a su supresión. Vale decir, está permitido que se puede excluir esta información de acuerdo a esta norma de la Ley de Protección de Datos, pero tendría que solicitarlo a la central y sobre esa base se generaría esta situación. En este caso, el demandante no ha hecho uso de ese derecho. En este caso estamos hablando de una situación distinta. Si mañana a la tarde quiere hacer uso de ese derecho, podría hacerlo a la par del artículo 22 y ahí se podría plantear una nueva controversia. En este caso lo que él plantea es, uno, que la información positiva se elimine, lo cual nos parece algo que no es conveniente. Dos, que no se indique montos. Si no se indica montos, ¿cómo se va a saber qué crédito se le concede? Tres, dar el derecho al olvido igual a la información positiva que la negativa. Y después no incluir información sobre el domicilio. Si yo quiero eliminar la información sobre el domicilio, lo que puedo hacer es solicitarlo y pedir una oposición. Y sobre esa base generar la controversia. Señor Ayala, pero creo que coincidimos en que el Código Procesal Constitucional desarrolla el derecho a la reserva de la información que tiene la persona titular o dueña de esa información en bancos de datos públicos o privados. Y además, y ahí no solamente prevé la reserva de la información, sino la modificación, la actualización o inclusive la eliminación. Entonces, mi inquietud era conocer su opinión como destacado constitucionalista de cuáles son los parámetros que regulan la reserva de esa información cuando se trata de información positiva, que es el tema. O sea, en otras palabras, según su tesis, la información positiva no puede ser objeto por su titular de una reserva, o sí puede ser, y en cuyo caso, ¿cuáles son los parámetros de esa reserva? Muy bien, ya, capto la pregunta. En primer lugar, estamos hablando de información, en este caso concreto, sobre situaciones patrimoniales, básicamente, situación vinculada al crédito. En realidad, en ese tipo de información puede haber alguna información sensible eventualmente, pero normalmente no hay porque es información pública. Ahora, ¿qué tipo de información que utilizan las centrales de riesgo podría generar algún tema que justifique una oposición? Lo único que se me ocurre en principio es si yo quiero que no figure mi domicilio, o si yo quiero que no figure mi profesión. Pese a que la central de riesgo no ha obtenido una fuente pública, la información sobre el domicilio o sobre una profesión que yo le extraigo de una fuente pública no es información sensible, ahí no está involucrada la intimidad, pero pese a eso, la persona tiene derecho a solicitar que se elimine la información si ella lo desea, porque tiene derecho a oponerse. Ahora, fuera de eso, en materia de información financiera, es muy difícil porque una central de riesgo no lo va a hacer, vaya a recoger información vinculada a la intimidad o información vinculada a algunos otros aspectos. Si por alguna razón hubiera información vinculada al secreto tributario, que no es el caso, o sea, si una central de riesgo comete un exceso, incluye información vinculada al secreto tributario, a la reserva tributaria, ahí podría plantearse el problema, pero digamos, la central de riesgo no va a incluir esa información, habría que ver el supuesto en concreto, ¿no? Gracias, señora. La magistrada Marianela León desea preguntarte. Gracias, presidente. Tenía una duda en relación, porque acá se está buscando que se preserve la información vinculada al domicilio y vinculada al tema de la ocupación laboral del demandante, ¿no? Entonces, si partimos de la línea que en el derecho civil se permite de que una persona pueda tener uno o varios domicilios, la idea es que sí se estaría habilitada a tener la cantidad de domicilios. La pregunta sería, no sé, me está haciendo interferencia,
La duda sería hasta qué punto esa posibilidad de contar con domicilios podría contrarrestar con el tema de la seguridad de la persona, ¿no? De repente por un tema de seguridad, de privacidad, a mí no me gustaría que mi domicilio sea de público conocimiento, ¿no? Más aún si hago referencia que por la ocupación laboral que tengo, pues también es más sensible la posición en la que ocupo más mi domicilio y que sea de público conocimiento. Entonces quisiera escuchar su opinión en relación cómo compatibiliza el derecho a la reserva del domicilio con el derecho el derecho a informar, ¿no? El domicilio de la persona que aparece en el registro de datos con la seguridad o privacidad que quisiera guardar esta persona. Quisiera escuchar su opinión. Le agradezco la pregunta porque es importante tomar en cuenta que la información que tienen las centrales de riesgo sobre domicilio y profesión, ¿de dónde viene? De fuente pública. La norma, el artículo 2, inciso H, de la ley 27489, se refiere a fuentes de acceso público. Información se refiere que se encuentra a disposición del público en general o de acceso no restringido, no impedida de cualquier norma limitativa que está recogida en medios tales como censos públicos, anuarios, bases de datos o registros públicos, repertorios de jurisprudencia. Uno escribe un artículo y pone abogado o doctor en derecho o economista, es público. Archivos de prensa, guías telefónicas u otros medios análogos. De ahí recoge la información. No estamos hablando de información reservada. No puede la central de riesgo obtener información sobre el domicilio si no está en una fuente de acceso público. Incluso la persona, a partir de la ley de protección de datos personales, si hay información de acceso público como mi domicilio, aparece en la central de riesgos el domicilio de una persona. Y yo no quiero que aparezca pese a que ese domicilio lo ha tomado en la fuente de acceso público, la persona tiene derecho a ponerse y solicitar que se elimine. No es que no pueda ponerse pese a que lo puso a conocimiento público, es decir, información privada no se toma. La última pregunta en esa línea. Yo estoy también de acuerdo que evidentemente si la información está en el acceso público, incorporar una base de datos no hay mayor cuestionamiento. La pregunta es cuando la persona privilegia esa reserva, de repente, por decir hipotéticamente, en un contrato de seguro médico, donde la central o la empresa aseguradora sería una empresa privada, ¿no? La consulta o la opinión que se le pide es si la información proviene de repente de empresas aseguradoras, evidentemente que no están dentro de la dimensión de lo público. Toda esa información de aseguradoras privadas no estaría dentro de la posibilidad de ser registrada en la base de datos de estas centrales de riesgo. No, porque sería una información reservada, ¿no? En los contratos van a indicarse cuáles son las contingencias, eventualmente cuáles son los problemas de salud que tiene la persona. En realidad, esta información que se coloca en la central de riesgo básicamente es información que viene de fuente pública, salvo que la persona brinde la información y consienta, pero si no, solamente es información de fuente pública. Vista la causa, queda abierto. Causa número 11, expediente 3808-2012, proceso de amparo, iniciado por el Sindicato de Trabajadores de Telefónica del Perú, Sociedad Anónima Abierta, contra Telefónica del Perú, Sociedad Anónima Abierta. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra del abogado Roberto José Pérez Prieto de las Casas. No. Señor abogado, ¿puede usted informar? Muchas gracias. ¿Aló?
Ahí, ¿no se escucha? Buenos días, señores magistrados. Mi nombre es Roberto Pérez Prieto y soy abogado de Telefónica Móviles, en realidad, porque las partes demandadas son dos, Telefónica del Perú y Telefónica Móviles. ¿Cuáles son los hechos de este caso? En el año 2011, a inicio de 2011, Telefónica del Perú decidió iniciar una reorganización simple en favor de Telefónica Móviles. ¿Por qué? Porque Telefónica Móviles, muy representada, iba a iniciar una reestructuración en cuanto a la marca telefónica, Movistar, que es lo que pasó en ese momento, que todo pasó a transformarse a Movistar. Dentro de esta reorganización simple se trasladaron unidades de negocio, y dentro de estas unidades de negocio, relaciones jurídicas, y dentro de estas relaciones jurídicas, relaciones laborales. ¿Qué dice la parte demandante? La parte demandante dice que como se trasladaron trabajadores de Telefónica del Perú a Telefónica Móviles, se vulneraron sus derechos. ¿Cómo se vulneraron sus derechos? ¿Qué derecho se vulneró? El derecho a la dignidad. ¿Por qué? Porque según ellos se debía preguntar a cada uno de los trabajadores si se quería pasar de una empresa a la otra. En primer lugar, debemos señalar que no existe norma que obligue a la consulta previa. Y en segundo lugar, debemos señalar que en la doctrina y en jurisprudencia internacional ya está establecido que este tipo de traspasos a través de reorganizaciones societarias sí se puede dar siempre y cuando se respeten los derechos laborales de cada uno de los trabajadores. Y eso es exactamente lo que se hizo en este caso. Se respetaron los derechos laborales de cada uno de los trabajadores. Los trabajadores, cuando pasaron de Telefónica del Perú a Telefónica Móviles en agosto de 2011, mantuvieron su tiempo de servicios, mantuvieron sus condiciones de trabajo, mantuvieron su gratificación, por supuesto su remuneración, y lo más importante, sus utilidades se incrementaron exponencialmente. La doctrina y la jurisprudencia comparada, sobre todo la española, señalan que si se cumple con este principio de continuidad, entonces estamos ante una situación válida, ponderando el derecho a la libertad de contratación, la libertad de empresa y la libertad de trabajo. ¿Qué pasó? Este es uno de los varios casos que ya ha sido resuelto por la anterior conformación del Tribunal Constitucional. ¿Qué ha pasado en todos estos casos y en este caso en específico? Se presentó la demanda de amparo y liminarmente se rechazó por la primera instancia porque se señaló que había una vía igualmente satisfactoria para tratar este tipo de casos. ¿Por qué? En primer lugar, porque es un caso donde no hay una urgencia, no se ha cesado al trabajador ni a ninguno de los trabajadores y no ha habido un despido, razón por la cual no existe urgencia que amerite que vayamos a un proceso de amparo. Y en segundo lugar, porque existen varios otros casos iniciados por otros trabajadores que sí fueron iniciados en la vía ordinaria, que inclusive ya están llegando a su fin con sentencias en contra de la parte demandante. Y en estos otros casos de la vía ordinaria, hay libertad probatoria y se puede extender uno. En segunda instancia, se confirmó por la misma razón, la sexta sala lo confirmó por la misma razón, señalando que la reorganización simple no constituye cese laboral alguno, pues existe continuidad de la relación laboral en los trabajadores representados, es decir, lo que yo venía señalando. Inclusive, ya el Tribunal Constitucional, en varias resoluciones que hemos adjuntado debidamente en este proceso, porque este proceso tuvo que reprogramarse por la conformación, ha señalado lo mismo, que existe una vía igualmente satisfactoria para tratar este caso, y de hecho ya se está tratando en su momento. Eso es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. Vista la causa, queda el voto. Causa número 27, expediente 1633-2013, proceso de amparo, iniciado por la Asociación Buró Veritas, Vivat, contra los jueces de la Cuarta Sala Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Javier Raúl Valdivia Villanueva. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Con su venia, señor presidente, señores doctores, en representación de la SUNAT, que también es parte demandada en el presente proceso, queremos manifestar que la presente causa es una más de las que esta empresa
verificadora, Asociación Buró Veritas, viene haciendo en relación a todos los procesos administrativos en los cuales se les ha sancionado, los está amparizando. Aquí se trata de multas que no tienen carácter tributario, sino que esta empresa verificadora fue contratada por el Estado peruano a efecto de que verifique el valor, el precio, la clasificación arancelaria, así como otras características de las mercancías. Y cuando no hacía bien su trabajo era sancionada. Discute en el presente caso de que no debe aplicársele el Decreto Supremo 0596-EF. El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en casos similares respecto a esta misma empresa, respecto a este mismo Decreto Supremo, que es el reglamento de infracciones y sanciones cuando no hacían bien su trabajo para el cual fueron contratadas estas empresas, y mediante sentencia recaída en el expediente 4405-2013, proceso de amparo del Tribunal Constitucional del 5 de marzo del 2004, del presente año, ha establecido una evaluación del Tribunal Constitucional sobre este cuestionamiento que se hace. Se dice de que no se está cumpliendo con la debida motivación las resoluciones emitidas por la Sala y Juzgado Contenciosos Administrativos. En el presente caso, todos los casos, esto cuando termina y se agota la vía administrativa, como no es una sanción tributaria, de contenido tributario, es resuelta solo en la administración aduanera y tributaria. Es sometida luego a un proceso contencioso, donde luego se ha agotado la vía, se ha examinado exactamente los mismos cuestionamientos que se están haciendo en el presente caso, y una vez agotado y ya ejecutándose y para cobrarse la deuda, se ha vuelto a interponer en cada uno de estos casos un nuevo proceso, que es un amparo. Y todos esos amparos han sido materia de rechazo liminar, como el presente, que viene de rechazo liminar y ha sido confirmado por la Sala. Consecuentemente, cuando el tribunal ha evaluado en la sentencia que he manifestado, se trata del mismo supuesto en cuanto al Decreto Supremo 0596-EF, donde el Tribunal Constitucional evalúa, como en el presente caso puede también verificarse, que la Sala Contenciosa y el Juzgado Contencioso se han pronunciado respecto a ese decreto y han determinado, debidamente motivada su resolución, de que se ha aplicado ese reglamento de infracciones y sanciones vigente durante su vigencia en los casos en los cuales durante la vigencia se ha cometido la infracción. Nosotros consideramos que esto bastaría para que se desestime la presente demanda, por cuanto estamos en un supuesto que solo varía de los que he mencionado, de que es un supuesto en el cual es el precio, mientras que en este estamos hablando por un error de cantidad. Entonces la empresa dice que no se le puede sancionar por errores, precio, cantidad, clasificación, no, solamente dice que se le podría sancionar por dolo o por negligencia y culpa. Nosotros sostenemos en el fondo de que la quinta disposición complementaria de la ley 26.461 de delitos aduaneros dispuso en su quinta disposición de que se emitiera un reglamento, que es precisamente este reglamento que se está cuestionando, en el cual se considere supuestos de error, entre otros. Y consideramos, por lo tanto, que la ley sí ya estableció esa posibilidad de sancionar los errores y que este cuestionamiento solamente es una dilación para no cumplir con sus deberes en este tema. Por esas razones solicitamos que se desestime la demanda. Vista la causa, queda el voto. Causa número 31, expediente 1845-2013, proceso de amparo, iniciado por don Luis Carlos Cornejo Porras, contra RIMAC Internacional, Compañía de Seguros y Reaseguros. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Luis Armando Arroyo Portocarrero. Señor abogado, proceda a informar. Con su venia, señor presidente, señores miembros del colegiado, en el presente proceso es un proceso de amparo en el que se reclama el otorgamiento de una pensión de invalidez por enfermedad profesional. La enfermedad que sustenta la demanda es la enfermedad de hipoacusia, es decir, disminución en la capacidad auditiva. Este tribunal, en materia de procesos de amparo, en lo que se reclama este tipo de beneficios, en 4 sentencias ha expedido precedentes vinculantes.
Uno de estos precedentes vinculantes establece que en estos procesos la enfermedad profesional debe ser acreditada con los documentos expedidos por las comisiones médicas evaluadoras, sea de salud, el Ministerio de Salud o de las EPS. Y en caso de existir contradicción entre estas evaluaciones médicas, corresponde declararse la improcedencia de la demanda, en razón que el proceso de amparo, al carecer de etapa probatoria, no puede dilucidar este tipo de controversias. Precisamente, señores magistrados, en el caso que nos ocupa, ocurre esta causal de improcedencia por contradicción de evaluaciones médicas, en razón que en autos obra, de un lado, el dictamen de comisión expedido por el Hospital Guillermo Almenara, que estableció un menoscabo de 67% por hipoacusia, y de otro lado, el certificado médico expedido por la Comisión Médica Calificadora de Incapacidad de las entidades prestadoras de salud, que estableció un menoscabo de 19.66% por hipoacusia. Teniendo en consideración esta contradicción de evaluaciones médicas, correspondería pues declararse la improcedencia de la demanda conforme se ha resuelto ya en primera instancia y por la Corte Superior. Es lo que debe informar, doctor. Sí, una pregunta, señor abogado. Dígame usted, doctor. ¿En qué fecha se realiza la evaluación médica que sirve de sustento a la demanda? La demanda se sustenta en un dictamen de comisión expedido con fecha 16 de enero de 2002. ¿Y en qué fecha se expide el dictamen contradictorio? El contradictorio tiene fecha de expedición 14 de noviembre de 2011, doctor. Correcto. ¿Alguna pregunta, doctor? Vista la causa, queda el voto. Causa número 33, expediente 1946-2013 amparo, iniciado por don Jimmy Fran Díaz Vázquez Caicedo contra la Superintendencia de los Registros Públicos de Huancayo y otro. Por la parte demandante ha solicitado informar el parte demandante. Por aquí, por favor. ¿Qué le puse en la... Ha solicitado informar el mencionado accionante, el doctor Díaz Vázquez Caicedo. Doctor Díaz, ¿puede hacer uso de la palabra? Con su venia, señor presidente. Un momentito, le van a traer. Buenos días. Con su venia, señor presidente, quiero empezar a exponer mi caso particular. Debo precisar que con fecha agosto del 2010, el que habla postuló por concurso público a los registros públicos, teniendo la condición de un contrato modal, es decir, un contrato de suplencia. Gano el concurso de registros públicos bajo contrato de suplencia y ocupo la plaza de asistente registral, reemplazando al asistente registral Julio César Delgado Mayasca. Eso fue con fecha 25 de agosto del año 2010. 5 días más tarde, la gerencia del área registral me designa ser el abogado certificador de la Superintendencia de los Registros Públicos Huancayo para emitir los diversos certificados que da la zona 8, en este caso, registros públicos, teniendo a mi cargo 2 asistentes registrales y teniendo a mi cargo 6 practicantes. Mi petición aquí radica en que actualmente he suplido a 2 personas diferentes de lo que dice mi contrato modal. El primero es que bajo contrato modal suplo al asistente registral Julio César Delgado Mayasca, pero 5 días más tarde, cuando sale mi resolución en la cual me designan ser el abogado certificador de los registros públicos Huancayo, reemplazo a la doctora Pamela Guamaní Cervellón, quien se venía desempeñando hasta ese entonces como abogada certificadora. No quedando todo esto ahí conforme, yo procedo a encargarme de dicha área y procedo a emitir los documentos oficiales que da registros públicos, teniendo el título de jefe del área de publicidad, abogado certificador Jimmy Díaz Vázquez Caicedo. Siendo ya un personal que yo le llamo ya de dirección, sé que se desnaturalizó mi contrato laboral. Se desnaturaliza mi contrato laboral. Entonces ya asumo un cargo de dirección.
Si bien es cierto, mi nivel jerárquico dentro de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos aumenta, porque siendo yo un asistente registral dependía netamente de un registrador público, pero en este caso, cuando asumo esta jefatura de abogado certificador jefe del área de publicidad, dependía netamente de la gerencia del área registral. Es así que yo era autónomo de solicitar incluso las vacaciones o el permiso al personal a la cual estaba a mi cargo. El que le habla firmó todos los documentos de registros públicos del 2010 a diciembre del 2011 en los certificados de publicidad de propiedad inmueble, vehicular, jurídicas, minera, naturales y otras. Adicionalmente a ello, está corroborado en el expediente de que 3 gerentes registrales enviamos un promedio de 600 informes a diferentes autoridades regionales de Junín, Huancayo, donde ellos reconocen y designan ahí que Jimmy Díaz Vázquez, como jefe del área de publicidad, emite tal información que solicitan las autoridades locales. Entonces es así, señores magistrados, que yo vengo a explayar dicho caso, la cual también está concordante ya con una sentencia que ha emitido este Tribunal Constitucional, que es la 03492 del año 2012. ¿Qué cosa fundamenta el procurador de los registros públicos? ¿Por qué llega mi expediente hasta acá? Porque el procurador dice, ¿saben qué? No existe la plaza de abogado certificador en Huancayo. ¿Qué está solicitando usted? Usted está solicitando una reincorporación a una plaza que no existe físicamente. Sin embargo, en base a la primacía de la realidad, de acuerdo al MOF, Manual Organizativo de Funciones, en la zona registral 8, no existe la plaza de abogado certificador. Sin embargo, de acuerdo al MOF, cuando no existe el MOF en la zona registral 8, se remite al MOF de la sede de Lima. Y en la sede de Lima sí existe el abogado certificador, razón por la cual en primera instancia me declararon pues improcedente mi demanda y ratifican la sentencia en segunda instancia. Estoy aquí haciendo mi descargo, esperando la consulta a ustedes. He terminado, señor presidente. Magistrada Ledesma, ¿va a preguntar? Sí, quisiera que me aclare un tema. Sí. Usted refiere que ha sido contratado por un contrato de suplencia del 25 de agosto del 2010 hasta diciembre de 2011. Exacto. Primero, Registros Públicos me da un contrato mientras dure la suplencia, pero bajo un contrato me pone fecha fin de mi contrato hasta el 31 de diciembre del año 2011. Ya. Exacto. Hasta el 31 de diciembre de 2011, muy bien. Entonces, en ese periodo, por eso quería que usted me refiere, en ese periodo, en un inicio usted asume las funciones en reemplazo de la asistenta, en reemplazo de Delgado Mayasca, ¿no? Sí, doctora. Al inicio. Y luego continúa, le encargan para que vaya a hacer las funciones de certificador. Exacto. Y luego regresa nuevamente a su función original por el cual fue contratado de asistente registral. Sí. O sea, usted en el interior, en este periodo que se ha determinado de agosto del 2010 a diciembre de 2011, usted ha realizado la función de asistente registral en reemplazo de Delgado, después ha hecho las funciones de abogado certificador y después ha regresado nuevamente a la encargatura original que se le dio. Ese es el panorama. Sí, doctora, más o menos como para aclarar, ingreso el 25 de agosto, 5 días después me dan el cargo de jefe del área de publicidad, abogado certificador, me mantengo ahí hasta el día 27 de diciembre. El 27 de diciembre hacen la figura de que Julio César Delgado Mayasca vuelve al plazo original y me retira, o sea, prácticamente va. Pero hay que tener en cuenta, doctora, que está en el expediente que el mismo 27 a Julio César Delgado Mayasca le encarga nuevamente una jefatura X. Bueno, lo cierto es que usted, eso es lo que quería era verificar. Usted ha sido contratado en un plazo, ha realizado parte de la función, ha hecho otra función y ha regresado nuevamente a esa función. Exacto. Eso es lo que nos confiere. Gracias. Sí, doctora. Vista la causa, queda el voto. Causa número 37, expediente 2109-2013, proceso de amparo, iniciado por don Augusto Rivera Jorge contra la Municipalidad de San Borja. Por la parte demandante, ha solicitado la palabra el abogado Rollero Antonio Calderón Calderón.
Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. Vengo en representación del trabajador obrero de Parques y Jardines, jardinero Augusto Rivera Jorge, trabajador obrero de la Municipalidad de San Borja, solicitando que se revoque la resolución emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirma la sentencia en primera instancia que declara infundada la demanda de amparo, solicitando que se revoque esta y se declare fundada la demanda de amparo en todos sus extremos, bajo los siguientes fundamentos. En primer lugar, señor presidente, señores magistrados, la Sala de Derecho Civil, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, establece como fundamento central de su sentencia que existe una vía administrativa previa que ha debido seguir el demandante para la protección de sus derechos. Eso es el argumento central que esgrime la Sala Civil. Ahora bien, este razonamiento que hace la Sala Civil Superior de Lima no lo consideramos arreglado a derecho ni arreglado a ley por los siguientes fundamentos. En primer lugar, don Augusto Rivera Jorge ha demostrado que durante todo el tiempo que ha tenido vínculo con la Municipalidad de San Borja era trabajador obrero a plazo indeterminado. Y así lo ha constatado un larguísimo proceso judicial que ha demorado 4 años, lamentablemente mucho tiempo, desde su interposición que se produjo en diciembre del 2009, recién se ha obtenido sentencia fundada el 27 de diciembre del año 2013, cuya copia hemos adjuntado los autos y que obra en el expediente de amparo que ustedes tienen. Se ha determinado que mi patrocinado Augusto Rivera Jorge ingresó a trabajar a la Municipalidad de San Borja como obrero a plazo indeterminado en marzo del año 2001 y que la contratación de locación de servicios con la cual empezó en realidad se había desnaturalizado porque él hacía labores de carácter permanente mediante informes, mediante constataciones, mediante prestación de servicios que implican un contrato de naturaleza indeterminada. Y así lo ha determinado ya el Poder Judicial en sentencia definitiva, consentida ya y que está en ejecución, que mi patrocinado tiene la condición de trabajador obrero a plazo indeterminado. ¿Qué resulta? Él ingresó el 16 de marzo del año 2001 mediante locación de servicios que se venían renovando mes a mes, año a año, hasta que en junio del año 2008, en julio del año 2008, a él lo pasan a contratación administrativa de servicios. A partir de julio del año 2008, él pasa a contrato cash, y sigue con la misma continuidad laboral, y vence su contrato cash el 30 de septiembre del año 2009. ¿Qué resulta? Él ya no continúa firmando contratos cash, sigue elaborando, más allá de sus contratos cash, sigue elaborando en octubre, en noviembre, en diciembre, en septiembre antes, ¿no? En enero, hasta febrero del año 2010, o sea, 5 meses venía elaborando ya sin contrato, pese a que primero fue locador de servicios, luego contrato cash y seguía elaborando después ya sin ningún tipo de contrato, no hubo prórroga alguna de sus contratos cash y se determinó pues que él en realidad tenía una relación laboral con contrato de trabajo a plazo indeterminado, así lo ha dispuesto el Poder Judicial en sentencia definitiva. Sin embargo, en febrero del año 2010 lo despiden sin ningún tipo de causa. Pese que a él ya había interpuesto antes, en el año 2009, un proceso laboral solicitando su reconocimiento de trabajador obrero a plazo indeterminado. Lamentablemente, este proceso laboral demoró larguísimos 4 años para que sea finalmente una sentencia firme. Se ha demostrado, y así lo dice el juez laboral en su sentencia, citando una sentencia del propio Tribunal Constitucional, la sentencia 1154 del 2011, proceso de amparo, de fecha 13 de diciembre del año 2011, que atendiendo al carácter
irrenunciable de los derechos laborales que preconiza el artículo 26 de la Constitución, resulta relevante destacar la continuidad de las labores administrativas realizadas por el actor. Y precisamente es lo que ha sucedido. Mi patrocinado no ha cometido ninguna falta administrativa. Mi patrocinado no ha incurrido en ningún acto que justifique su despido. Por lo tanto, consideramos que si además ya se ha determinado que él tenía la relación laboral de contrato de trabajo a plazo indeterminado durante todo el periodo y que inclusive ya el Poder Judicial en el proceso laboral determinó que se habían desnaturalizado tanto los contratos de locación de servicios como también los contratos administrativos de servicios, porque eso ya lo determinó el Poder Judicial, entonces él no tenía por qué ser despedido. Es más, pese a que seguía trabajando y seguía laborando y le seguían remunerando aún sin haber firmado contrato alguno durante 5 meses. Circunstancias por las cuales consideramos, con todo respeto, señor presidente, señores magistrados, que se debe declarar fundada la demanda y permitir que don Augusto Rivera Jorge regrese a trabajar a la Municipalidad de San Borja como obrero, jardinero. Durante más de 10 años ha venido trabajando por esta municipalidad, habiendo sido reconocido, habiéndose adjuntado constancias de felicitaciones y diplomas de reconocimiento, y él debe regresar a trabajar en la Municipalidad de San Borja con contrato de trabajo a plazo indeterminado, tal como ya el Poder Judicial en el proceso laboral ya lo ha determinado. Gracias, señor abogado. Va a preguntar la magistrada Marianela Ledesma. Quisiera que me precise 2 datos. Nos habla de un proceso laboral que ya terminó en el Poder Judicial. ¿Y ese proceso laboral sobre qué se discutió ahí? Esa es una primera pregunta. Sí. Y la segunda pregunta está orientada, a ver, su tesis que trae al tribunal es que como el trabajador estuvo sujeto a un contrato de servicios que terminó, pero que como concluyó este contrato administrativo de servicios, siguió laborando, le siguieron remunerando, entonces esta situación le ha convertido en indeterminado. Entonces quisiera que me aclare esos 2 panoramas. ¿Es indeterminado bajo su lógica porque concluyó el CAS y le siguieron remunerando y él siguió trabajando pese a que ya había concluido el plazo? Esa es la posición. Y la otra es el proceso laboral al que usted hace referencia, que también vincula con ello. Por favor, precíseme esas ideas. Sí, cómo no. El expediente laboral 912 del año 2009, la pretensión era la desnaturalización de los contratos de locación de servicios y de la contratación administrativa de servicios. Y además como pretensiones accesorias que se le pague gratificaciones no pagadas durante todo el tiempo. Ese proceso laboral, que duró más de 4 años, ha sido declarado fundado en todos sus extremos y se ha declarado desnaturalizados tanto los contratos de locación de servicios como desnaturalizados la contratación administrativa de servicios, y ordena en sentencia definitiva que se le reconozca al demandante que ha mantenido vínculo laboral permanente desde el 1 de junio del año 2001, considerándose que su contrato de trabajo es a plazo indeterminado del régimen laboral privado. O sea, todo el periodo. Eso es lo que determina el Poder Judicial en sentencia definitiva. ¿Esos antecedentes están en el proceso de amparo? ¿Ustedes han acompañado todo eso? Lo hemos acompañado, hemos presentado mediante escrito del 9 de enero del año 2014. Recién lo... Es que lo que pasa es que este proceso laboral demoró muchísimo más que el proceso de amparo. Lamentablemente es una realidad incuestionable que el Poder Judicial, por su recarga procesal, ha demorado tantísimo tiempo para determinar que mi patrocinado sí le correspondía la condición laboral de trabajador obrero a plazo indeterminado. Vista la causa, queda el voto. Expediente número 38, causa número 38, expediente 2138-2013, proceso de amparo, iniciado por doña Mila Esperanza Álvarez Espinosa de Huerta y otros contra el Ministerio del Interior. Por la parte demandante, a solicitar uso de la palabra la abogada Ángela Félix Núñez de Molina. Parte demandante. Abogada. Muy buenos días. Muy buenos días, señores magistrados. Muy buenos días, señores abogados presentes. Motiva la presente el informe oral
merced al recurso de grado constitucional presentado contra la resolución número 5 expedida por la primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fecha 1 de octubre del 2012, obrante en folios 680-686, con ellas por la discriminación en razón de sexo y profesión en la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo en su memoria y en sus gestiones ha declarado que es un caso emblemático por la larga data de vulneraciones. Esta sería la tercera vez que con una resolución 791 que faculta al procurador a anular la resolución que una comisión legítima de la Policía Nacional del Perú confirió a estos 48 oficiales de la Policía Nacional del Perú, y la cual resulta inaplicable porque está incluso indebidamente motivada y va contra la cosa juzgada, porque estos grados se confirieron en razón de dos procesos de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República, que sentenció en estos procesos que el retiro de grados era arbitrario una y otra vez, y por eso se consideró el resarcimiento de este grado que se les otorga a través de la resolución 2386, que pretende la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior en asuntos judiciales declarar nula, y con ello degradar a los 48 oficiales cuando no es el fuero correspondiente en un proceso contencioso administrativo vía impugnación de resolución, cuando no es el fuero que realmente correspondería, porque conforme al artículo 174 de la Constitución, los grados, honores, remuneraciones de la Policía Nacional y la Fuerza Armada se retiran por mandato judicial. Y en este sentido, esto es en el fuero correspondiente, que también la Constitución excepciona, que es el fuero militar policial. Y en el Código militar, en el Código de Justicia Militar, es el único código que tiene cómo degradar o retirar los grados, que es de acuerdo a la jurisprudencia existente en tiempo de guerra por traición a la patria y en tiempo de paz por delito flagrante. Y por eso en el código se considera esta degradación en los artículos 24 y 26 con el delito flagrante, siempre y cuando haya terminado, se ejecutaría el proceso y haya sido sentenciado con más de 10 años de pena privativa de la libertad, lo cual no es este caso. Pero yendo ya concretamente a las razones del recurso de agravio constitucional que se ha presentado, debo decir que en primera instancia el acuerdo declaró fundada la acción de amparo y en consecuencia inaplicable la resolución que facultaba al procurador para con la resolución 791 que facultaba al procurador para el proceso contencioso administrativo, que desviaría de la vía correspondiente, no a este grupo de oficiales. Esta fue declarada infundada, pero merced a apelación fue reformada la sentencia por resolución número 5 expedida por la primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima el 1 de octubre del 2012, y se ha presentado este recurso de agravio constitucional por el hecho de que esta resolución infracciona el artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política del Perú, que garantiza al justiciable ante su pedido de tutela el deber del órgano jurisdiccional de observar el debido proceso, de impartir justicia dentro de los estándares mínimos que la justicia impone, es decir, una concepción genérica que encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder deber de la jurisdicción.
Frente a ello, el debido proceso significa la observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso, entre ellas la debida motivación de la resolución escrita. Recogido expresamente esta motivación de las resoluciones en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política Peruana. Adicionalmente, también el artículo 139.3 de la Constitución Política del Perú establece que ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por ley. Desarrollando este derecho constitucional, los incisos 3 y 4 del artículo 122 del Código Procesal Civil exigen que para su validez y eficacia la resolución... Abogada, sí, disculpe que la interrumpa. Le pediría, por favor, que salvo que sea una cita textual expresa, no lea, explíquenos. Este es un informe oral y creo que la forma directa es mucho más fructífera para los objetivos que claro que sí. Bueno, esto ha sido desarrollado en el Código Procesal Civil, estableciendo que las resoluciones deben ser congruentes y deben respetar la jerarquía de las normas, ¿no? Y en ese sentido, la resolución número 5, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, resulta incongruente en sus considerandos primero, segundo, tercero, quinto, sexto, octavo, 11º y 12º y 14º. ¿Por qué razón? Porque en estos considerandos desvía el hilo conductor hacia el derecho constitucional, manifestando, ¿no? Consignando que existe una vía idónea, igualmente satisfactoria, que es la vía contenciosa administrativa, perdiendo de vista que en su decisión número 1, ¿no?, confirma la resolución número 21 de fecha 20 de septiembre del 2010. La confirma. Esta resolución declaró infundada las excepciones deducidas por la Procuraduría Pública en asuntos judiciales del Ministerio del Interior. Entre esas excepciones estaba la excepción por incompetencia por razón de materia, que decía realmente, que sostenía que había otra vía idónea que de igual satisfacción para esta causa, ¿no? Y sin embargo la confirma. Pero no obstante lo que acabo de decir en sus considerandos, no, incluso cita un precedente vinculante, pero que este precedente vinculante habla de la vía idónea, ¿no?, habiendo él confirmado que realmente no es que la vía idónea es la acción de amparo. Entonces hay aquí una incongruencia que realmente no puede ser pasada por alto por lo establecido por la Constitución y desarrollado por el Código Civil que acabo de leer textualmente. Adicionalmente, en su decisión número 2, porque tiene dos decisiones, ¿no?, en la decisión número 2 también infracciona el artículo 139 todos estos considerandos, porque reforma la apelada, que es la resolución de la CUDO, que declaró fundado, al no haberse pronunciado sobre, o haber perdido de vista los considerandos de esta resolución, 6º, 7º y 8º, que fundamenta legítimamente la indebida motivación de la resolución que faculta el procurador, porque esta es amparada en un informe, y el artículo 13 del texto único ordenado del proceso contencioso administrativo prohíbe, declara improcedente aquello que se ampara en un informe. Debe ampararse en una resolución, un acto administrativo que demuestre la lesividad y el agravio del interés público.
Entonces, en esto también se está agraviando la Constitución porque debe respetarse la jerarquía de las normas, y también lo desarrollado por el Código Procesal Civil a este respecto, y entonces tiene que haber congruencia entre los considerandos, porque advierte también en su primer considerando que el grupo de los 48 son oficiales de la Policía Nacional del Perú, y entonces que tienen el fuero respectivo, no respeta el artículo 174 que ha sido utilizado en los considerandos, ha sido consignado en los considerandos de la CUO para resolver fundando la acción de amparo, y en este caso no existe pues la congruencia debida ni el respeto por la jerarquía de las normas. Es por eso que nosotros estamos pidiendo, señor, que sea estimado recurso de agravio constitucional y sea fundada la acción de amparo. Y bueno, quisiera hacer una pequeña exigencia, si me lo permite. Abogada, le pediría que ya concluya. Sí, ya concluyó solicitando que se declare fundada nuestra acción. Pero lo que quería acotar es lo siguiente, que a veces perdone que me emocione, a veces la justicia tardía ya no es tan justicia, y en este caso tenemos ya que ellos nos habían demandado sin nosotros conocerlo, utilizando la resolución, pero había sido liminarmente, por el proceso contencioso administrativo, había sido liminarmente declarado improcedente, porque no reúne el requisito esencial, que es amparar la demanda en una acción, en un acto administrativo que demuestre la lesividad y el agravio al interés público. En tal sentido, la sala, también la sala contenciosa administrativa, la primera sala, también ha confirmado esta sentencia, y ha merecido de parte de la Procuraduría un recurso de casación, el cual ha resultado infundado. Pero todavía no podemos hablar que hubiera habido una sustracción de materia, porque no se nos ha notificado y no está todavía consentida, no está ejecutoriada, y por ello suplico que pronto se pueda declarar fundada nuestra acción de amparo. Muchas gracias. Gracias, abogado. Vista la causa, queda el voto. Causa número 49, expediente 2492-2013, proceso de amparo, iniciado por doña Julia Chávez Díaz contra la ONP. Por la parte demandada, a solicitar el uso de la palabra la abogada Margot Bonilla del Águila. Abogada, haga uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Señora magistrada de este tribunal. La causa número 39, correspondiente a la señora Julia Chávez Díaz, quien demanda contra la ONP el otorgamiento de una pensión especial regulada por el artículo 47-48 del decreto ley 19.990, es un proceso en el cual en sentencia de primera instancia ha sido declarada fundada, sentencia que ha sido revocada por la Sala Superior, donde reformándola declararon improcedente la misma. Se sustenta la mencionada sentencia en que la actora no habría presentado documentación adicional a los solos certificados de trabajo que han anexado a su demanda, con la cual corroboraría y, bueno,
crearía convicción probatoria al juzgador a fin de acreditar los años de aporte que manifiesta haber efectuado. Ello consideramos fundado en el hecho de que, bueno, ya hay precedente vinculante emitido por ese Tribunal Constitucional, expedido en la sentencia 4772 del año 2007 sobre precedente sobre aportes, por la cual solicitamos desestime el recurso de agravio constitucional y sea declarada improcedente la demanda. Vista la causa, queda el voto. Causa número 51, expediente 2629-2013, proceso de amparo, iniciado por doña Luz Angélica Diex Acosta contra el Fondo Mi Vivienda, Sociedad Anónima. Por la parte demandante, ha solicitado la palabra el abogado Martín Alejandro Sotero Garzón, y por la parte demandada, la señorita abogada María Aide Segarra Aliaga. El abogado de la parte demandante puede hacer uso de la palabra. Señores jueces constitucionales, buenos días. A continuación sustentaré las razones por las cuales solicitamos que este tribunal, declarando fundado el recurso de agravio interpuesto, anule o revoque la sentencia expedida por la primera Sala Civil de Lima, que confirmando la sentencia de primer grado deniega tutela constitucional al derecho a la estabilidad en el puesto de trabajo de la trabajadora, la señora Diex Acosta. ¿Qué es lo que ha pasado en este caso? ¿Qué es lo que denunciamos en sede constitucional? Mi defendida fue víctima de un despido fraudulento. ¿En qué consistió este despido fraudulento? Se le imputó haber incurrido en el faltamiento de palabra escrita en agravio de su superior, es decir, haber insultado, haber proferido frases indignantes a sus empleadores. ¿Cuáles fueron estas frases tomadas por el Fondo Mi Vivienda? Me permito, señores magistrados, citar lo que consta en la carta de despido del 18 de junio del 2010. Las expresiones, con el mayor respeto posible, son las siguientes. Dijo la trabajadora: jamás pretendí cuestionar o evaluar la gestión de funcionario alguno. Dijo la trabajadora: he sido objeto de cambios e indefiniciones desde que asumió la gestión. Dijo la trabajadora: no puedo permitir insinuaciones o malos entendidos acerca de mis labores y la buena fe con la que siempre actúo. Esas son las tres expresiones que en teoría del Fondo Mi Vivienda constituyen faltamiento de palabra y por tanto despido. En consecuencia, lo que nosotros reclamamos aquí es que se aplique lo que el Tribunal Constitucional dijo en la sentencia 206-2005, que constituye precedente vinculante. En esta sentencia, junto a la 976 del 2001, en protección de la estabilidad en el empleo, el tribunal dijo: despido fraudulento se configura cuando se le imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes. Se dice que se insultó y estas frases no constituyen insultos, o falsos o imaginarios, y el remedio jurídico es la reposición en el puesto de trabajo. Eso es lo que hemos denunciado en este amparo. ¿Y cuáles son los errores en los que incurren las sentencias que nos agravian? Errores al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. El artículo 139, inciso 5, el contenido esencial del derecho a la motivación ha sido vulnerado por la sentencia recurrida. ¿Qué dice la sentencia recurrida? Parte de una premisa falsa. Parte de la premisa de que el despido se habría dado porque la trabajadora no realizó una gestión de cobranza. Eso es un antecedente de este caso, pero en ninguna carta, ni de preaviso, ni de aviso, se le despide por este hecho. Entonces, la justificación parte de una premisa falsa que
que es la consecuencia de no haber merituado, actuado y valorado en la carta de despido del 18 de junio del 2010. Y luego parte de otra premisa que es incorrecta para sustraerse del ámbito de aplicación de este precedente 206 del 2010. Se dice que la trabajadora fue una trabajadora de confianza. Y aquí la pregunta es, ¿el hecho de que uno sea trabajador de confianza justifica un acto arbitrario basado en una mentira o falsa apreciación de la realidad? No. Pero además de eso, es decir, el hecho de que sea trabajador de confianza no sustrae del ámbito de control constitucional este caso. Pero dos, la trabajadora no fue de confianza. Tanto es así que existe una comunicación, señores jueces constitucionales, del primero, en el año 2009, ella es designada trabajadora de confianza y ella responde a este cargo con carta del 21 de mayo del 2010 y le dice, ustedes me están atribuyendo funciones que yo no cumplo y yo firmo este documento que ustedes pretenden con cargo y con reserva y cuestionando la calidad de confianza, porque yo no cumplo labores de confianza. De hecho, la labor que ella realizaba en el Fondo de Mi Vivienda era la de una asistente legal. Ella ingresó como asistente legal y siguió trabajando en ese ámbito, dentro de, claro, lo que es la gerencia legal del Fondo de Mi Vivienda. Pero incluso, si fuese correcto que mi patrocinada es trabajadora de confianza, se genera una situación jurídica muy importante conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional. En el expediente 3501 del 2006, proceso de amparo, el Tribunal Constitucional ha establecido que el remedio, o mejor dicho, disculpen, la sanción ante la indisciplina de una trabajadora de confianza es retirarle la confianza y colocarla en el puesto anterior en el que venía trabajando. Es decir, si todos los hechos fueran ciertos y hubiera este faltamiento, en todo caso, el remedio, la medida menos restrictiva sería retirarle la confianza y colocarla en el puesto original. Nada de esto ha sido valorado ni en el procedimiento de despido absolutamente inconstitucional, ni en primera y segunda instancia. Por estas consideraciones solicitamos que, leyendo la carta del 18 de junio del 2010, se declare fundada esta demanda y fundado este recurso. Muchas gracias. Gracias. Abogada de la parte demandada, puede hacer uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, buenos días. Efectivamente, en el presente proceso se discuten los hechos que ha planteado la abogada de la parte demandada. Es decir, se ha planteado como sustento de la demanda de amparo el hecho de que la señora Luz Díez Acosta habría sido víctima de un despido fraudulento. Eso es correcto. Sin embargo, no es correcto entender que las frases, conforme han sido leídas en la parte expositiva que ha hecho la abogada de la parte demandante, tienen el contexto, o sea, en el cual se produjeron. ¿Qué quiero decir? Hay una historia que está detrás de la imposición de la sanción que se hizo efectiva contra la señora Luz Díez, que justifica la severidad de la sanción que se le impuso. ¿Cuáles son esos hechos? Que son relevantes para contextualizar la sanción y la gravedad que esta tuvo. A ver, vamos a ver. La señora Luz Díez, como ha señalado, era abogada de la gerencia legal del Fondo de Mi Vivienda. Ojo, que en el año 2009, hasta el año 2009, el Fondo de Mi Vivienda era un organismo público descentralizado y a partir del 2009 se vuelve una sociedad anónima. Ciertamente, cuando ella ingresó a laborar como especialista del área de la oficina de asesoría jurídica. Era una oficina que estaba a cargo de un asesor jurídico y ella era una especialista que reportaba directamente a ese asesor jurídico. Vamos a poner paréntesis a este primer punto que traigo a esta presentación, y en segundo lugar vamos a volver sobre el tema de cuál era la posición que ella tenía en el momento en el que incurre en la falta que generó su despido.
Entonces ella era abogada de la gerencia legal y en el mes de enero del año 2010 ella había recibido el encargo de iniciar una acción judicial contra una entidad ante la que se tenía que repetir una multa que el Fondo de Vivienda había tenido que pagar a ABDAI. Entonces se le hace el encargo del inicio de esta acción judicial y llega el mes de junio, el día 2 de junio del año 2010, y la gerente legal le consulta por el resultado de esa acción judicial. Y la abogada explica de que al recibir el encargo de inicio de la acción judicial, había hecho una verificación domiciliaria que fue respondida probablemente a inicios del mes de febrero y que desde esa fecha en adelante no inició ninguna acción posterior porque se olvidó o porque no lo hizo simplemente. La verdad es que en sus descargos y en la carta que genera la imposición de esa sanción, ella manifiesta, es cierto, no hizo el seguimiento de esta acción, y lo que ocurre es que considera que en la medida que la exgerente legal la invitó para una reunión en la cual le preguntó por lo que había pasado con respecto a este encargo judicial, ella interpreta que recibió una llamada de atención en ese momento y como luego la exgerente legal le envió por la tarde de ese día una amonestación escrita pidiéndole que tuviera mayor diligencia en el desempeño de sus labores, eso generó que la señora Luz Díaz Acosta, abogada de la gerencia legal, respondiera a esta amonestación escrita con una carta de 6 páginas. Una carta de 6 páginas en donde, naturalmente, ella estaba muy molesta por haber recibido la amonestación escrita, que no era sino una exhortación a que hiciera su trabajo con mayor diligencia, en donde básicamente cuestiona el hecho de haber sido sancionada doblemente en su punto de vista y atribuye la responsabilidad por esta inacción que confiesa suya a la gerente legal y utiliza expresiones que leídas en el contexto general de la carta sí resultan agraviantes y confrontacionales frente a la gerente legal. En esas circunstancias es que se produce el inicio del procedimiento de despido disciplinario que luego termina con la desvinculación de la trabajadora, ciertamente por la comisión de la falta grave referida al faltamiento de la palabra. Entonces, si partimos de la premisa que el proceso de amparo es un proceso residual, nosotros al contestar la demanda señalamos que siendo que la controversia en este proceso, que deriva de un hecho muy simple pero que conlleva un análisis jurídico complejo, suponía el análisis de las responsabilidades de la autora, del significado que tuvo la carta del día 3 de junio, que fue lo que ameritó el inicio del procedimiento de despido, cuáles fueron sus líneas de reporte realmente, cuáles eran las funciones que tenía al inicio, como bien lo ha señalado la abogada de la parte demandante, cuáles eran las funciones que tenía en el momento en el que fue despedida. Nosotros solicitamos la improcedencia de la demanda y eso fue lo que ocurrió en primera instancia. En primera instancia, en ese proceso se declaró improcedente la demanda. Y en segunda instancia, más bien se declaró infundada la demanda, fundamentalmente bajo la consideración de que la demandante ocupó un cargo de confianza. Entonces, vamos a ver, la primera teoría, que es la teoría del despido fraudulento, tendría que estar construida en base a hechos inexistentes, es decir, a que el despido se habría fundado en hechos manifiestamente inexistentes, que quede probado que no son reales. Entonces, eso no es cierto, porque la propia parte demandante ha admitido que todos los hechos que se han expuesto en el proceso son ciertos, son reales. Es decir, se le hizo un encargo, el encargo no lo cumplió. En segundo lugar, tuvo una reunión con la gerente legal en donde explicó la razón por la cual no cumplió el encargo, es cierto. En tercer lugar, se le envió una amonestación escrita, es cierto. ¿Respondió a la amonestación escrita? Sí, también. Hubo una valoración sobre el contenido de esa amonestación escrita y eso meritó su despido. Pero nada de esto es falso o inventado, todos estos son hechos reales. En segundo lugar, entonces, ¿la demandante desempeñaba o no desempeñaba un cargo de confianza? Al momento del cese, sí, y al inicio de su relación laboral, también. En el recurso de agravio se presentaron un grupo de documentos, como anexos 1A hasta el 1C, en base a los cuales se sustenta el hecho de que la demandante no ocupó un cargo de confianza. Sin embargo, estos documentos no se refieren a hechos nuevos, con lo cual la procedencia o la pertinencia de que estos documentos sean revisados está en discusión. Pese a ello, nosotros hemos revisado los documentos y quisiéramos hacer notar lo siguiente. Si ustedes revisan el anexo 1C, pueden advertir que allí
hay dos elementos, dos documentos que son muy importantes. Primero, una explicación de lo que el cargo de especialista jurídico, que era el cargo que yo tenía, que era especialista jurídico P2 en su inicio, tenía que hacer. Y luego hay otro perfil de puesto que también está incorporado aquí, que es el de asesor jurídico, que no era el cargo que él tenía, que esa persona tenía, sino el cargo a quien le reportaba. Entonces, vamos a ver, ¿qué dice la ley laboral sobre la definición de un cargo de confianza? La normativa laboral dice que es cargo de confianza aquellos que laboran en contacto personal indirecto con el empleador o con personal de dirección, teniendo acceso a secretos industriales, comerciales y profesionales, y en general aquella información de carácter reservado. Asimismo, aquellos cuyas opiniones o informes son presentados directamente al personal de dirección, contribuyendo en la formación de decisiones empresariales. Eso es lo que dice la ley, el artículo 43 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Bueno, entonces, si nosotros revisamos la descripción del puesto de especialista jurídico, podemos notar que ese puesto le reportaba directamente al asesor jurídico. ¿Quién era el asesor jurídico? El asesor jurídico era el responsable de la Oficina de Asesoría Jurídica, que, como digo, en ese momento era un organismo público descentralizado, era una organización mucho más pequeña, y ese asesor jurídico era quien orientaba y asesoraba al secretario ejecutivo del Fondo Mi Vivienda, es decir, a la máxima entidad del Fondo Mi Vivienda, en quien descansaba la toma de las decisiones en todos los aspectos legales. Quiere decir entonces que aún dándole valor a estos documentos que en nuestro concepto son improcedentes por la oportunidad en la que han sido presentados, esos documentos sirven para acreditar que la demandante, desde el momento que se incorporó al fondo, cumplía una función de asesoría directa a alguien que ocupaba un puesto que, por la importancia que tenía en la organización, calificaba como de dirección. En consecuencia, y de hecho, si nosotros revisamos las funciones enunciadas, que sin duda no son todas las que hacía, son muy similares en el tiempo, es decir, básicamente se refieren al desarrollo de proyectos de ley. En algún momento, luego cuando es abogada, ¿no? Aquí asesoraba al asesor jurídico, era otra la organización, el tamaño de la organización era diferente, pero las funciones eran básicamente parecidas. Era una abogada. Desde que entró tenía conocimiento de las acciones judiciales iniciadas por el Fondo de Vivienda. Desde que ingresó tenía acceso a proyectos de ley. Desde que ingresó tenía acceso a todos los concursos públicos. En consecuencia, sí es una posición de confianza. Entonces, discutir que esta sea o no una posición de confianza, en realidad no le encuentro mucho sentido a partir de los propios documentos que obran en autos, y en consecuencia, basado en ellos, sustentamos que se confirme la decisión de segunda instancia, que declare infundada la demanda, o en todo caso que sea clara improcedente por las razones que ya hemos expuesto. Muchas gracias. Sí. ¿Me permiten replicar, por favor? Sí, breve, por favor, señor abogado. Sí. Muchas gracias, señor juez constitucional. Es pertinente discutir la calidad de trabajador de confianza porque es un argumento de defensa que plantearon el Fondo Mi Vivienda. Y lo que ha dicho es muy importante, ¿no es cierto? Porque ha dado una definición legal de qué es lo de trabajador de confianza, y es el trato directo con los directivos y altos funcionarios. Pero también se ha dicho que se ha descrito cómo trabajaba mi defendida, como asistente legal, una entre muchos, reportaba al jefe de asesoría, que a su vez no solamente, y es este jefe de asesoría el que finalmente reporta al secretario, que es el personal de dirección. O sea, no es que directamente mi representada actúe frente al secretario, ni tampoco al gerente legal, ¿no es cierto? Entonces, allí se está demostrando pues que no hay esta inmediatez y dirección exacta que exige la ley, y además que la Constitución impone que se base en el principio de primacía de la realidad. Una persona que presenta informes preliminares que son observados, corregidos y que luego recién van a la alta dirección, no es trabajador de confianza, y así lo dejó dicho en una carta notarial que no fue contestada por el Fondo Mi Vivienda, que son hechos que hay que tomar en cuenta. Y hay algo, ¿no es cierto? Toda esta discusión no puede hacer olvidar lo importante. Estaría yo convencido de que se ha incurrido en una sanción
en una infracción si es que mi colega hubiera expresado la frase injuriante o denigrante que se le atribuye. Y no existe ninguna frase. Lo que sí he hecho es aludir a la carta del 3 de junio del 2010. Entonces, una carta extensa de 6 páginas que no contiene ninguna frase injuriante y que tampoco ha sido valorada ni por primera ni por segunda instancia. Esta es la carta, señores jueces constitucionales, en la que, bueno, alguna frase injuriante puede ser: en ejercicio de los derechos que me asisten como trabajadora, absuelvo los cargos que se me han imputado, no para el despido, sino como una amonestación verbal, ¿no es cierto? A mi defendida la amonestan verbalmente en la mañana, la amonestan verbalmente por escrito en la tarde y ella responde sin ningún insulto. Y la despiden diciéndole: me insultaste. ¿Cuál es la prueba de ese insulto? El insulto es un hecho o inexistente o falso. Es decir, claro, lo alegan, pero no existe ninguna fuente que acredite eso. Tanto es así que el Fondo de Vivienda no ha expresado esto. Y esto es lo que constituye un fraude de acuerdo a la doctrina de este Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Gracias. Abogada, ¿desea duplicar? Sí, solo 2 precisiones muy breves. En realidad nosotros hemos sido bien claros al señalar que la razón por la que sustentamos que el cargo que desempeñó la señora Díez desde el inicio fue de confianza, porque le reportaba al asesor jurídico y este tenía una posición de dirección en la entidad. O sea, en una organización no solamente la cabeza de esta es quien ostenta el cargo de dirección, sino aquellos quienes deciden, porque la definición de trabajador de dirección también está en la ley y es aquellos que tienen la posibilidad de tomar decisiones, básicamente. Si es que el asesor jurídico tenía la posibilidad de decidir asuntos legales de la mayor importancia para la entidad, pues la señora Luz Díez trabajaba directamente para él y en consecuencia eso hacía su cargo de confianza. Y en segundo lugar, nosotros no hemos leído la carta, es cierto, pero la carta sí tiene leída en su contexto expresiones que son agraviantes con respecto a quien era la jefa directa del Fondo de la señora Luz Díez, que era quien ocupaba el cargo de gerente legal. Como he señalado, básicamente lo que ella cuestiona y lo que ella hace es trasladarle la responsabilidad argumentando que ella había incurrido en una indefinición en las funciones y que había un poco delegado las funciones en otras personas. En realidad es bien importante entender las circunstancias en las cuales se presentan esas comunicaciones y cómo eso hace que estas circunstancias no permitan calificar a esa sanción como sustentada en un hecho falso. Eso sería todo. Gracias. La magistrada María Amelia Ledesma desea preguntar. Para la parte de actora, quisiera que me aclare 2 situaciones. La primera, cuando usted hizo su exposición oral, decía que en el supuesto que la trabajadora, actora, fuera personal de confianza y se cesara esa confianza, deberías regresar a su puesto original. Y eso me quedó una duda. ¿Es que ella tenía un puesto original por el cual luego fue subida o de repente promovida a un cargo de confianza? Ese dato quisiera que me precise. Correcto. Me permito señalar que mi defendida ingresó el 1 de marzo del 2004 a lo que en ese entonces se llamaba Fondo Hipotecario de Promoción de Vivienda, un organismo público que luego adquiere la personería jurídica de Sociedad Anónima como Fondo Mi Vivienda, ¿ok? Y ella ingresa a trabajar como especialista jurídico PI, que no tiene ninguna nomenclatura en el MOF como cargo de confianza. Es un cargo, un asesor, un asistente legal, ¿no es cierto? No tiene ningún cargo de confianza según el reglamento y el manual de organización y funciones de aquella época. En el 2009 es que se hacen estas modificatorias al reglamento interno y al manual de organización y funciones sin cambiar el cargo, ¿no es cierto? Y se le dice, bueno, a partir de ahora serás de confianza. Entonces, de la revisión de esas funciones, ella colige que no realiza todas las funciones que el manual de organización y funciones le atribuye. Entonces, ella manda una carta con fecha 21 de mayo del 2010 y le dice, yo no estoy realizando cargos de confianza porque de las 10, digamos, funciones que me atribuyes, solamente realizo 3, te doy opiniones,
Si me pides buscar una norma, la busco. Si me pides ayudar en un proceso, en un concurso público, lo hago, ¿no es cierto? Pero no es que emita opiniones finales, sino solo borradores. Y dejo constancia aquí que yo no soy trabajador de confianza. De hecho, también hubo una modificatoria en esta estructura, ¿no es cierto? Originalmente era una oficina de asesoría jurídica, que luego pasa a ser denominada gerencia legal. Y un poco la lógica del Fondo de Mi Vivienda para obtener flexibilidad laboral es, como eres de la gerencia, eres automáticamente trabajadora de confianza, ¿no es cierto? No importa que seas el gerente o su asistente. La siguiente pregunta, abogado, es su patrocinada realizaba informes, como usted también lo ha señalado. ¿Esos informes eran acogidos por la alta dirección, por la gerencia, o eran unos informes sin mayor trascendencia? Eso es lo que quisiera que lo explique usted, y que también la parte demandada nos diga la trascendencia de los informes, porque si bien usted dice que no reportaba directamente con el gerente general, sino con, no sé, una escala diferente que ha dicho, quisiera que nos hable de la trascendencia de los informes, hasta dónde llegaba esa vinculación de las opiniones que decía la demandante con las decisiones que tomaba la gerencia. Claro, cuando me refiero a informes legales es opiniones respecto de asuntos específicos, como por ejemplo el desencadenante de todos estos hechos es una supuesta, no era una multa, me permito corregir a mi colega, era una cobranza del Fondo de Mi Vivienda a un cliente, ¿cierto? Era una actividad de cobranza. Las cobranzas no dependen como problemática de la alta dirección. Esto es una cobranza a una persona natural con nombre y apellido concreto que se le designó supuestamente al inicio, y ella, el informe jurídico que hace, por ejemplo, es decirle a su superior: para hacer este proceso de cobranza tenemos que conciliar extrajudicialmente. Para conciliar extrajudicialmente yo necesito saber el domicilio. El domicilio que de los contratos se dice que ya no es el real, entonces voy a verificar eso. Ese tipo de informes hacía, ¿no es cierto? Le dan un encargo, demanda a tal persona, ella hace una, digamos, una estrategia o supuesto de necesito tal documento, hay que avisarle al Fondo de Mi Vivienda de Chiclayo que nos manda el contrato, ¿no es cierto? Cosas del día a día que no representan una actividad, por ejemplo, de dónde invertimos el fondo especial o qué plan crediticio vamos a generar a partir. Abogado, estamos hablando de temas jurídicos. La señora es abogada, me imagino que sus informes están en función a su capacidad jurídica, ¿no? Entonces, lo cierto es que ella creaba una estrategia, decía más si primero conciliamos, como usted lo acaba de decir, decía las debilidades, si había domicilio o no, o sea, daba una guía. Eso es lo que quiero entender. Los más operativos con la cobranza. Eso es lo que quería entender. Competencia. Sí, sí. Gracias, doctora. Y de verdad, con mucho respeto, quisiera volver a decir que si era una cobranza o una multa. Lo que pasa es que el Fondo de Vivienda encargó a una empresa hacer una publicidad sobre los servicios que hacía el fondo, sobre la función del fondo. Y esta empresa utilizó una canción que pertenecía a una persona que estaba registrada en Abday. O sea, Abday le puso una multa, bueno, le pusieron una denuncia y eso derivó en una multa que tuvo que pagar el fondo, y luego el fondo se lo quiso reclamar a la empresa que le hizo la asesoría, que es la empresa Zona Estratégica, solamente para precisarlo. En segundo lugar, no tengo el detalle de las opiniones legales que emitía la abogada Luz Díaz, pero lo que sí puedo decir es que ella era una abogada de la gerencia legal al momento de cesar, y en el momento de su contratación era especialista jurídico que le reportaba directamente al asesor jurídico, que era quien orientaba al secretario ejecutivo del fondo, que es el gerente general del fondo. ¿En qué nos orienta? En la toma de decisiones de tipo legal con respecto al desempeño del fondo, es decir, a las actividades a las que se dedica el Fondo de Vivienda. Entonces, sí son opiniones que tienen que ver con el quehacer ordinario de esa organización, y en consecuencia sí son vinculantes, son importantes. O sea, no es posible, creo que no es el propósito desmerecer la función que tenía, sino encontrar la función que cumplía realmente como abogada. Y como abogada del fondo y de una gerencia legal, naturalmente tenía decisiones involucradas con el quehacer ordinario de esa entidad.
Vista la causa, queda el voto. Señor presidente, en las restantes causas programadas para el día de hoy, las partes no han solicitado informar o habiéndolo hecho, no se han presentado o no lo han efectuado conforme al reglamento normativo del Tribunal Constitucional. Vistas dichas causas, quedan al voto.